entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año, bienvenido a Telereportaje. Igualmente, Manuel, y muchas gracias como siempre por aprovechar esta oportunidad de estar aquí, felicitar a todos los que nos escuchan, nos ven por distintos medios y pues como ves es un año nuevo con nuevas complicaciones, un año que empezó con muchos complejos disruptivos, pero bueno, hay que echarle para adelante, ¿no? Emilio, Punto de Encuentro, aquí lo muestro, es tu último trabajo, cuéntanos de él. Pues mira, Punto de Encuentro es una narrativa, no es una novela ni nada, pero deriva de una cuestión muy paradójica. En 2022, cuando ya estaba feneciendo el tema de la pandemia y que pues empezó a abrir los espacios para poder viajar, mi esposa y yo, Marilu, pues fuimos a Madrid, tuvimos la oportunidad de estar allá y contiguo al hotel donde generalmente nos albergamos, que es por cierto de un mexicano. Pues salimos un día caminando y nos dio la curiosidad ver a un grupo de hombres y mujeres mayores, muy elegantemente vestidos, no eran de largo ni nada, pero muy elegantemente vestidos, pues presupusimos que iban a una fiesta o alguna cuestión. Bueno, ¿mayores de qué edad, Emilio? Pues 60 para arriba, ¿no? En lo cual nosotros estamos en ese grupo. Y bueno, pues pensamos, es una reunión de una familia, alguna cuestión. Caminamos un poco más y nos dio, como viene en el libro, este tema de sala de baile estilo. Y entonces con orquesta. Y entonces, bueno, dijimos, ¿qué sala de baile? ¿Qué pasó? Bueno, pues la verdad es que primero nos inhibimos porque dijimos, bueno, a lo mejor es un tema muy específico de la localidad y entrar, pero le preguntamos a un, por cierto, muy agradable encargado ahí de la taquilla, pues si podíamos entrar, desde luego, siempre y cuando paguen sus 7 euros el hombre y 5 euros la mujer, ¿no? Bastante accesible. Bastante accesible, pero además quiero decir que esos 7 euros del hombre y de la mujer conllevan que puedas tomarte una bebida, que puede ser alcohólica o puede ser un refresco, pero al tiempo también te entregan un recibo para un sorteo que se hace al final de la jornada. Esto empieza a las 6 de la tarde y termina hipotéticamente a las 9 de la noche, termina más, pero bueno. El caso es que nosotros entramos, bajamos la escalera, un salón bastante grande que ya después descubrí tenía cerca de 50 años de funcionar y que es administrado por un particular y que tiene el objetivo de que los adultos mayores puedan acudir a esos espacios para bailar. Y pues como antes, hay que decirlo, como antes, con sí, orquesta en vivo, con donde orquesta se bailaba, sí. Y entonces llegan arreglados y todo. Sí, llegan arreglados y obviamente, bueno, yo, como tú sabes y lo hemos platicado en otra ocasión, pues hace poco uno de mis 3 doctorados fue un doctorado sobre educación permanente y a lo largo de la vida, y he trabajado mucho en el tema de educación, pero también en el tema de envejecimiento. Y me decía una de mis asesoras, bueno, es que es parte ya de tu contexto de edad. Bueno, pues sí. Pero el tema del envejecimiento me ha llamado la atención y sobre todo porque, como tú lo sabes, en Europa el envejecimiento ha sido un proceso ya de hace bastantes décadas, ¿no? Y están muy preparados para todos esos contextos, lo cual ya en América Latina y específicamente en México lo estamos observando. El hecho es que llegamos a este lugar, pues nos sentamos y empezamos a ver la convivencia y los elementos que se daban en un contexto de personas que acudían ahí. Por cierto, ese día se abría después de casi 2 años, que había estado cerrado precisamente por la pandemia. Y empezamos a observar que llegaban personas en grupo, mujeres, hombres, parejas, algunos hombres muy elegantes, con traje y todo, y lo que nos llamó la atención fue el componente que nos llevaba, tú eres muy joven y quizá ustedes no lo vieron, pero nosotros sí vivimos esos tiempos de que ibas a una fiesta y sacabas a una dama, oye, ¿quieres bailar? Y a veces te decía, no, gracias, no puedo bailar o no quiero bailar, o después bailabas y era la famosa pregunta de estudias o trabajas, ¿no? Que era lo que iniciaba estas convivencias, y nos observamos que pues es cierto lo que dicen, ¿no? Los adultos vamos regresando a un periodo, ¿no? A veces de infantil, pero todo eso fue lo que nos empezó a llamar, y a mí en lo particular me pareció que este espacio pues era un laboratorio, ¿no? Que me había permitido por casualidad encontrar,
y que corroboraba muchas de las hipótesis que yo había planteado en mi tesis sobre el tema del envejecimiento y la necesidad de que los adultos pues tengan esos espacios de convivencia, que no se encierren en su casa. Y entonces eso, en la primera parte del libro sería, bueno, cómo llegamos a este lugar, pero también hay una parte, bueno, que a lo mejor para los lectores a veces puede ser un poco densa, pero es el tema de explicar por qué el tema de la actividad, el tema del baile, por qué eso puede ayudar, por qué el envejecimiento y sobre todo romper con los estereotipos, ¿no? Del envejecimiento que lo conocemos y sobre todo en América Latina sigue viviendo, pues el viejo, la persona que ya no puede caminar, o sea, cuando observamos personas que te puedo asegurar que hay personas de 80 o un poco más que además le echan todas las ganas del mundo. Divirtiéndose. Divirtiéndose. Pasándola bien. Así es. Conviviendo. Disfrutando la vida. Y bueno. Que eso te da vida. Lo han dicho muchos expertos. Sí. Que esta convivencia, esta dinámica, el tener motivación y demás, es una inyección de vida tremenda. Sí, entonces nosotros, bueno, lo que empezamos a hacer es un poco a lucubrar sobre cuáles eran los componentes de una persona, por qué una persona llegaba, qué hacía para llegar, porque este ejercicio es de lunes a domingo y sobre todo los lunes, muy particularmente, que nos ha tocado, se llena. Es un espacio que pueden caber 2,000 personas y si tú no llegas temprano ya no hay lugar para sentarte. Y tuvimos la suerte de hacer amistad con un cantinero, luego que era el mesero, que hicimos una buena amistad. Hace poco, él obviamente vive en España, platicamos con él, le mandamos el libro, porque pues en muchas cosas él ya después cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un libro sobre esto, ¿no? Nos alimentaba con algunas cuestiones, nos decía, oye, fulanita, menganita, cuidando obviamente, porque además el libro tiene nombres obviamente sin apellidos ni nada, pero que me permitió hacer ya una descripción de narrativas, de vinculaciones, de una mujer que pues había quedado viuda, pero que era una persona muy activa y entonces quería ser y se convierte en la líder en ese espacio, y otros inhibidos que no querían salir y su nieta le decía, oye, abuelo, sal, porque mira hay este lugar y ve, y parejas que se empiezan a encontrar, hombres y mujeres que en un momento determinado pueden tener ya una relación de vida, y eso es lo que en este sentido se hace en el libro. Es una narrativa, no es una novela, es un elemento que intenta visualizar a quien tengan el deseo de leerlo, pues la importancia de la vejez y el reconocimiento de ese tema, ¿no? Claro, el no quedarse con los estereotipos, ¿no? Romperlos, de hecho, y abrirse a vivir la vida, simplemente, ¿no? Sí, y nosotros, mira, hago la vinculación porque al final del día el libro es parte de un trabajo bibliográfico en la Universidad de Olmeca, es que nosotros tenemos una escuela de educación permanente a lo largo de la vida y que deriva precisamente de esta idea que tengo yo de que la educación, se dice desde siempre, empieza con el nacimiento y termina con la misma vida, ¿no? Y hay que prepararnos. Y hoy además, me parece, durante mucho tiempo, sobre todo a mí me tocó vivirlo, hecho de que si ya pasabas los 40 años ya ni te dedicaras a querer trabajar ni hacer nada porque no había opciones. Yo hoy creo que paradójicamente este tema de las competencias que se hablan, ¿no? Las competencias blandas en los adultos mayores pueden ser una oportunidad para poder trabajar. Sobre todo, además está demostrado que cuando un empleador toma la decisión de incorporar a su área de trabajo a un adulto mayor, no es en demérito de los jóvenes, nada, pero siempre hay un tema de comportamiento, de disciplina, ¿no? De trabajo. Y lo que experiencia, por supuesto. Exactamente, lo que necesitamos es darles a los adultos estas competencias que hoy se requieren, competencias digitales, ¿no? Pues yo no sé si te haya pasado a mí, pero cuando aquel en marzo que nos dijeron a su casa y a cuidarse, pues bueno, primero que teníamos que ir a la universidad, que fue un trabajo complejo, ¿no? El modelo híbrido, pero yo me preguntaba, ¿y cómo voy a pagar mis tarjetas de crédito? ¿Cómo voy a ir al banco si no puedo ir, ¿no? Y tienes que aprender entonces a cómo hoy, pues ya es algo natural, ¿no? Yo creo ya ni siquiera, el otro día una cajera del banco me dice, oiga, don Emilio, hace muchos años que no venía, pues sí, es que ya no tienes que ir. Todos esos elementos son parte de una reeducación de los adultos, que además tiene un componente. Hay un esquema de la capacitación docente a través de un concepto que se llama la andragogía. Es un modelo, no es estereotipo, sino es un modelo para enseñar a los adultos. Claro, las 8 de la mañana con 58 minutos. La orquesta, ¿qué tipo de música presenta en este lugar? Mira, la primera vez que fuimos era solamente disco, pero sí avisaba, pero ya después, hemos ido varias ocasiones, hay un grupo que se llama Jarana,
que está compuesto por 4 músicos hombres, uno de ellos al tiempo es cantante y una mujer cantante. Entonces cantan pues una mezcla. Desde luego hay la parte central y es lógico, ¿no? Lo primero en donde se van a parar casi todas las parejas es al baile, a temas españoles, ¿no? A bailar su música y eso pues es lógico, pero encontramos cumbias, boleros, música ya después porque tiene sus etapas en donde también, bueno, bailan ahí, incluso hasta de los años 80 hay una esfera, ¿te recuerdas, no? Cuando Travolta, ¿no? Hizo aquella película, ¿no? De que se hizo muy clásica en los centros de baile. Entonces es una mezcla muy marcada. ¿Van jóvenes? Muy poco. En ocasiones sí, sobre todo hay algunas personas que llevan algunos, pues a lo mejor amigas, novias, etcétera, que tienen una edad, diríamos, no en el estatus general de lo que encontramos de los 60 para arriba, pero generalmente es una población más encargada en ese tema. Hay otros centros, este se llama, como ya lo saben, Estilo, pero hay otros dos, uno que se llama Golden, que está también cerca de la Gran Vía, en donde hemos observado que ahí sí hay una presencia de jóvenes. Incluso en estos temas ahora de las redes sociales, me dio risa porque hace unos pocos días leía yo los comentarios sobre esa, les decía un joven, oigan, pero es que es muy aburrida, pongan música más moderna, o sea, no han entendido no precisamente el concepto, ¿no? Tengo entendido que en Ciudad de México hay también lugares al respecto donde la gente adulto mayor puede llegar a bailar y a pasarla bien, ¿no? Y fíjate que en esos que hemos también estado investigando, y ya nos han comentado, inició mucho con mujeres que iban, pues no lograban que los maridos fueran y empezaban, entonces ellas bailaban y paulatinamente se fueron incorporando estas participaciones. Y bueno, ha habido en México, sobre todo en la zona del centro de la Ciudad de México, históricos, ¿no? Centros de baile muy reconocidos, pero me parece que sí se tendría que hacer, y esto yo lo que destaco es que es una política pública en España, hay varios en varias comunidades. Y el gobierno en algunos casos pone el recurso, aporta. Pero en estos que te digo, sobre todo en este tema de estilo, pues es un financiero privado. Y quiero decirles, porque a los que vayan a leer, en la parte final del libro, yo lo que generé es un tema en donde este salón estaba en peligro de desaparecer. Y entonces hay una convivencia, la comunidad dice, no, tenemos que salvarlo, y hacen un esfuerzo para salvarlo. Bueno, lamentablemente, antes de que feneciera este año pasado, el 25, hablé precisamente con Rubén, la persona que te comento que era el contacto, y me dijo, oiga, le tengo una mala noticia, acaban de cerrar el salón. Entonces, bueno, pues yo pues comentaba, bueno, al día le quedará esto como un recuerdo de este esquema. Hay otros lugares, como te decía, que precisamente dijo, no, pero sí hay otros dos. Pero bueno, sí, me parece que es un esfuerzo importante. A mí en Tabasco me gustaría que existiera, pero a veces es complicado hacerlo, sobre ¿no? todo la sensación al final de una tarde-noche de convivencia, de baile para todos estos adultos mayores, ¿no? La sensación pues de placer, de catarsis, de motivación que les genera, ¿no? Es importante, llegas a tu casa en otra dinámica, no pensando en los achaques, no pensando en los problemas de salud o de otra índole, sino totalmente despejado y renovado, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, no solamente porque lo hayamos nosotros visualizado que ya se haya sido, pero seguramente muchas personas ya jubilados, etcétera, pues hacen un esfuerzo y uno les parece, bueno, estamos hablando de 7 euros, son aproximadamente 150 pesos, ¿no? A precios actuales, pero hay personas que seguramente hacen un esfuerzo muy significativo para ir, o diríamos, dejan de hacer ciertas cosas para ir, pero es un tema de convivencia, de participación, y me parece que son vitaminas que permiten que esas personas sigan viviendo. Y sobre todo es importante porque ahora recién mi esposo me compartía en redes sociales de un estudio que se hizo en España precisamente, donde un grupo de personas que estaban en estos grupos, ¿no? de cuidado a adultos mayores, perdían esta posibilidad de autonomía, de independencia. Les decían a qué hora se debían de bañar, qué debían de hacer, cómo estaban, y otro grupo
en una especie de experimento, de laboratorio, se le daba esa libertad de que pudiera decidir, que pudiera salir. Y bueno, el hecho es que la pervivencia de las personas que tenían estos acotamientos, estas circunstancias muy marcadas, ¿no?, de rumbo, pues fenecían más rápidamente, tenían una vida más corta que los que tenían esas actividades, ¿no? Este libro, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, mira, no hemos todavía publicado. La universidad hace este libro, como somos una universidad sin fines de lucro, no podemos venderlos, pero precisamente Gabo Libros, he platicado con quienes están a cargo de van a hacer una presentación próxima. Ahora estábamos esperando que terminara, y ahí pues los que puedan hacerlo lo difundiremos, y tú también, si nos lo permites, para claro, que por supuesto. ¿Sí? Punto de encuentro de Emilio de Igartua, esta historia de la sala de baile con orquesta estilo, y bueno, toda esta connotación de los adultos mayores y la vejez, ¿no? El retiro, todo el contexto sumamente interesante e importante, porque al final es calidad de vida, al final es sentirse motivado por hacer cosas hasta el último momento, Emilio. Sí, sobre todo porque tenemos que ver que el envejecimiento conlleva muchas cosas, y yo, cuando estaba haciendo mi investigación para mi tesis, pues descubrí una frase, bueno, no descubrí, encontré una frase que es muy, muy fuerte, pero muy cierta. El envejecimiento tiene una cara diferente en razón directa de tu componente socioeconómico. Hay personas que lamentablemente desde el seno materno tienen un componente tan desafortunado y nacen en ese contexto, y obviamente los efectos del envejecimiento son más complejos. Quienes hemos tenido la oportunidad, algunos más de otros que otros, de tener ese componente de que cuando estábamos en el seno materno nuestra mamá tenía una vigilancia, un cuidado, y luego tuvimos una educación más preparada. Bueno, tenemos más esquemas. Evidentemente hay enfermedades que más allá de esos comportamientos, y lo sabemos, ¿no? Pero creo que sobre todo visualicemos que el tema del envejecimiento tiene un componente también financiero muy complejo. O sea, los países hoy a nivel mundial están viviendo circunstancias complejas porque el envejecimiento está dándose de manera muy importante, y esto conlleva políticas públicas que signifiquen el aporte a los adultos mayores de medicinas, de cuidados paliativos, etcétera. Entonces, hoy, pues, la medicina se está orientando más a prevenir que a curar, pues tiene que ver también en este tema del envejecimiento. Bien, Emilio, pues yo te felicito por este libro y te deseo mucho éxito en la presentación. Gracias por venir a compartirlo con Telereportaje. Te agradezco, y bueno, nada más agradecer también y de señalar el próximo miércoles, y eso gracias a ti, a tu hermano, a toda tu familia, cumple 22 años Visión Empresarial. Es correcto. Y eso, bueno, para nosotros es un gusto, ahora con jóvenes que han estado replanteando, porque al final del día tendremos que visualizar quién, esperemos, ¿no?, pueda mantener este programa, y que pueda también ser este puente de enlace entre lo que ocurre hoy, cada vez más complejo, con la ciudadanía. Y el análisis desde distintas perspectivas, que siempre es importante poner sobre la mesa, ¿no? Y ahí generar la opinión pública para que cada quien la forme.